Bueno, yo soy Matías Greenblatt y este es mi TP4 de tecnología. Primero vamos a ver lo que pedía la consigna, que me decía crear metabase en una máquina virtual, hacer una query que es un pedido de información a una base de datos y un dashboard. Primero usé Java y después en medio de la frustración y en búsqueda de soluciones cambié a contenedores. Bueno, acá estamos. Lo primero que hice fue crear ambas instancias, estas dos, que metabase final y TP cliente, igual que todas las anteriores. En estas ya les abrí el puerto 3000 y más adelante voy a tener que abrir más puertos igualmente. Lo primero que hice fue instalar Java y Metabase. No me permitía instalar Metabase con la versión 17 de Java, por lo cual pasé a la 21 y ahí ya funcionó todo correctamente. Acá se puede ver un poco de los comandos que voy usando. Todo esto a través de ChatGPT principalmente y un poco de Google. Acá se ve cómo funciona ya la descarga para Metabase. Y después el problema que tuve fue que en Metabase, para entrar, escribís http dos puntos barra barra y ahí escribís la IP pública 2.3000 para hacerlo en el puerto 3000. Y no me lo permitía, no me permitía crear el usuario por alguna razón. Según ChatGPT fue por la base H2, entonces la intenté eliminar y reinicié Metabase. Al final, además, lo que hice fue poner a Metabase en el segundo plano para que no se cierre, porque todo se me cerraba constantemente y no sabía bien por qué. Bueno, logré crearme una cuenta finalmente en Metabase y loguearme. Creé el dashboard, que acá tenemos que va desde los productos, las categorías de cada uno y en la media del precio. Después, para hacer la base de datos, descargo PostgreSQL, desde el lenguaje creé la base de datos sin problema, vuelvo a Ubuntu. Tuve que cambiar de T3 Medium porque no me cargaban las cosas, o sea, era tan grande todo lo que hacía y además después me di cuenta que me convenía cerrar, o sea, pausar todas las instancias que no tenía, que no estaba usando y ahí ya me fue todo muchísimo más fluido. Acá se puede ver cómo estoy creando la tabla, acá Create Table, y lo estoy haciendo desde Aves del Mundo, que era mi base de datos. Pero no me aparecía la base de datos dentro del database. La creé de vuelta dándole permisos, hice de todo, le pregunté un millón de veces a ChatGPT, lo busqué en Google también, no lo podía encontrar. Acá está creada de vuelta otra vez. No pude hacer que se muestre la base de datos, entonces finalmente, como había dicho antes, pasé de estar en Java a Docker. Ahí me fue todavía más fluido todo, ya no se encerraba directamente ni siquiera las instancias después de mucho tiempo y volví a instalar, instalé Docker y después volví a instalar Metabase y así todo. Y creé acá, como se puede ver acá se está instalando Docker, después creo una carpeta en Metabase, como se ve acá, esos son los comandos que voy usando, la lanzo a correr y corre así sin ningún tipo de problema, digamos. Pero ya logramos entrar a Metabase. Acá creé dos dashboards con gráfico. Primero acá está cantidad de pedidos por categoría de producto y después precio promedio por categoría de producto. Acá pueden ver ambos. Y acá está el segundo. Bueno, ahora para crear la base de datos de vuelta instalé Postgres en la instancia para poder eh, crearla. Fue fácil, o sea, no tuve complicaciones en eso. Eh, Después entré a Postgres, acá se puede ver cómo ya me marca que estoy dentro de él y creo un usuario y contraseña. Acá está, create password, no sé qué, y el usuario. Después creé una base de datos en el localhost, que sería esto. Esto me lo dice ChatGPT, que al estar haciéndolo todo en el mismo lugar, en la misma red, puedo hacerlo todo desde ahí. Acá lo dice, ya que tengo todo en una misma máquina. Acá esto era lo que yo estaba poniendo, pero no me paraba de tirar error sigue sin dejar no me conectaba a la base de datos con database. O sea, tuve un millón
muchas horas haciendo esto. Eh, Esto es lo que yo creía. Eh, Le di todos los permisos, la volví a crear, la volví a cargar, le pedí al database que la vuelva a buscar, no funcionó. Eh, Acá se pueden ver también cómo le sigo dando privilegios. No me dejaba establecer la conexión entre la base de datos y y la información que yo tenía cargada en mi instancia. Así que voy a chequear que todo está activo, lo chequeo. Eh, Acá me dice Active Exit, pero en realidad, o sea, dice como que no está activo, pero en realidad la parte que era necesaria sí estaba activa. Después finalmente el problema era que había que hacer ciertos cambios dentro de los archivos. Había que modificar dos archivos. Uno era este, había que escribir, acá decía en vez de el asterisco, decía tipo que era decía localhost y me dijo ChatGPT que lo cambie por esto y además de esto también cambié otro archivo. Ahí reinicié PostgreSQL y ahí usé la IP, con eso ahí ya me arrancó a funcionar y cambié a la IP privada y funcionó todo. Me apareció ya finalmente la base de datos, acá se ve cómo se dice tu base agregada eh, dentro de Database. Acá quería, o sea, me creó la base de datos, pero no me las conectó todavía. Entonces estos fueron todos los intentos que yo hice. Sincronicé y volví a cargar, la creé de vuelta. Bueno, ahí está. La creé de vuelta, le di todos los permisos que había, que podía. Le permití todas las conexiones que había, pero seguía sin funcionar. Muchos errores más tarde y muchos reiniciados después, me di cuenta que había que crear, que la volví a crear y esta vez la creé la creo dentro de la base de datos que había armado en la instancia. Ahí finalmente logré que me aparezca, felicidad tremenda, y aparece Aves en la base de datos. Bueno, ahora vamos a crear un gráfico con la información de esa base de datos. Acá los tenemos, es el primero y aparece, por ejemplo, yo la información que le di básicamente fueron distintas especies de aves, distintas zonas en las que viven y distintas cantidades que hay por zona. Entonces acá aparece las cantidades por zona. Después acá tienen una imagen, cree más todavía, más dashboard. Acá tienen, por ejemplo, cantidad de pedidos por categoría, también esto fue lo que hicimos antes. La que no está conectada todavía a la base de datos. Y acá tiene esto es lo que mostraba recién. Y también creé cantidad de especies por zona. Como hay solo una en cada una, muestra siempre lo mismo. Bueno, finalmente la parte 7. Creé una segunda instancia con los puertos ya abiertos. Uno de los puertos que no avisé fue que tuve que abrir el puerto 5432 para poder correr todo. Creé lo mismo en la otra, con todas las mismas indicaciones de seguridad y funcionó perfectamente. Ahora acá fue todo ya más fluido, ya que después de tantos errores ya tenía un poco más de práctica y ya sabía más o menos por dónde ir cuando me salía cada cosa. La actualicé a la instancia, descargué PostgreSQL, creé la base de datos del usuario y acá se ve todo eso. Creé la tabla dentro de la base de datos de acá, ya no me confundí de vuelta. Segunda base de datos que me estaba creada. Y acá, bueno, acá pedía que cree una base de datos con un dato más, digamos, una segunda. Y acá se puede ver, o sea, la que agregué fue una vez más, y esto era, por ejemplo, un poco de la información que yo ponía, como decía, la raza, la zona donde viven, la cantidad que hay, etcétera. Y acá hay una más que en la otra. Bueno, esta se conectó ya fácilmente, ya que ya tenía en cuenta todos los errores y todas las cosas que tenía que ir activando. Acá se puede ver perfectamente cómo está la nueva base de datos 2, Aves, y hay un dato más.
una línea más. Después, finalmente, vamos con la parte 10. En esta creé dos dashboards con cierto sentido de negocios que voy a explicar más tarde. Bueno, acá se pueden ver los dos dashboards, que fue el primero, total de aves por zona, y el segundo, total de aves por especie. Listo. Bueno, y acá se preguntarán por qué aves y qué tiene que ver con negocios. Aves, porque la verdad que tenía tanta frustración que estaba haciendo lo que me decía el chat GPT directamente en cierto momento y me dijo que haga la tabla de aves y le hice caso básicamente. Y bueno, acá tienen ambas explicaciones. ¿Por qué la cantidad total de aves por zona? Es porque esta métrica permite identificar qué zonas geográficas tienen mayor o menor concentración de aves. Esto te puede servir para evaluar prioridades de monitoreo, conservación o estudios de biodiversidad según la distribución territorial. ¿Esto qué quiere decir? Según cuántas aves tenés en cada zona, cómo puede afectar a la zona y cómo es que viven esas aves y se alimentan, etc. Y después cantidades por especie, también lo mismo. ¿Cuáles se reproducen más? Todo para investigación biológica y para detectar la frecuencia con la que aparecen las aves en cada zona, que podría ser hasta turístico o cualquier tipo de actividad. Y bueno, finalmente ahí ya estos puntos salieron más fáciles, con lo cual no hay mucho más problemas. Gracias y que les guste.